¿Cómo no? Pues Dios les siga bendiciendo a todos mis amigos, los hermanos en la fe, verdades bíblicas, Iglesia Cristiana, Casa de Jesús. Le vamos a seguir dando con todo porque el diablo pues anda como león rugiente, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos, echándole con todo. Entonces estamos, señores, a través de este tema, a través de este libro, conociendo la Babilonia antigua, el proceder de la Babilonia antigua, los diferentes tiempos, y estamos aprendiendo las verdades, lo que se le engañó a la gente a través de las religiones, lo que vino a traer Cristóbal Colón cuando descubrió este continente, trayendo una religión. Y eso no quiere decir que sea la mera, la buena, la original, no señor. Por eso tenemos que conocer primero la Escritura, la Biblia, primero que Dios nos restaure, nos sane. Así de sencillo. Sí, porque si Dios no nos sana, ¿qué somos? Esclavos del pecado, señores. Punto, ya lo dije. Si Dios no nos sana, no nos libera, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Por eso tenemos que conocer la verdad, como dijo Jesús, el Señor, para poder ser libres. Y para esto, descubre la verdad, no tengas miedo, no seas cobarde. Ay, discúlpeme, hermano. Pero tenemos que descubrir la verdad para quitar ese demonio de nuestras familias, de nuestra vida, y poder llegar a la libertad espiritual, hermano. A Dios sea la gloria. Vamos a ver un tema profundo, importante, porque bueno, ya está estas fechas en el calendario, ya está el día de la Santa Cruz. Ya le hicieron hasta su día, su festejo y su fiesta. Cuando la cruz es un símbolo de muerte, creados por los romanos, los que seguían gobernando después de Babilonia. ¿Eso es cierto? Por eso, bueno, vámonos al tema. La historia de la cruz. ¿Es la cruz un símbolo cristiano? Signo de pregunta. Constantino se declaró el principal líder de la iglesia, dando la excusa que se había convertido al cristianismo. En realidad, seguía adorando al dios Sol, secretamente, alegando que había tenido la famosa visión de la cruz y que su conversión al cristianismo se originó el día anterior de la batalla en el puente Milviano, en contra de su archienemigo, el general Magencio, quien se interponía a Constantino para que éste subiera al trono. En realidad fue que Constantino rezó a su dios solar, y se dice que éste le hizo que apareciera una cruz que decía Inc hoc signo vinces, que se traduce: con este signo vencerás. Constantino salió entonces para la batalla con banderas y estandartes con el signo de la cruz. La cruz nunca fue un símbolo cristiano, fue usada por los romanos, al igual que los babilonios, como instrumento de tortura y ejecución, y venció en la batalla con la ayuda de Satanás, que ya había armado el plan para tratar de derrotar a la iglesia cristiana verdadera. Y entonces, cuando Constantino promete convertirse al cristianismo, pero su real objetivo era el crustanismo y no el cristianismo. O sea, seguir siendo adorador de la cruz, que era un objeto maldito, y de tortura y muerte, donde murió torturado Jesús como un criminal y como si fuera maldito. Esto significó aparentemente la gran victoria para la cristiandad, ya que por decreto imperial se le permitió a todos los seguidores paganos de Constantino y también a los nuevos cristianos llamarse la Iglesia Universal. Realmente todo esto vino a ser el principio de una persecución despiadada a los cristianos, pero otra vez Satanás se equivocó, porque nunca fue el final
para los verdaderos cristianos. Gloria a Dios. Si Constantino realmente tuvo una visión, tenga por seguro que nunca fue de Dios, aguas, sino que indiscutiblemente esta visión provino del hacedor de maldad, el padre de la mentira, que es Satanás. Hay que aclarar que la cruz nunca fue un símbolo cristiano y no corresponde a la doctrina bíblica y a la esencia de Dios y del cristianismo. El imperio fundado por Constantino o nuevo imperio romano está descrito en el libro profético de Daniel y se refiere a las 4 bestias o 4 imperios. Es lógico apreciar a través de las Santas Escrituras que el imperio romano también está simbolizado como una bestia, siendo el nuevo imperio romano fundado por Constantino una de las bestias. No cabe duda que forma parte de las profecías bíblicas descritas por Daniel, como también lo dice acerca de los otros imperios del mal, como lo son el imperio de Babilonia, león, el medo persa, que es el oso, el imperio de Grecia, que es el leopardo, y por último el imperio romano, descrito como la más espantosa de todas las bestias y propiamente dicho como el imperio más horrible y perverso de la historia, y que no tiene comparación con ningún otro en la tierra. Daniel 7, del 1 al 8. ¿Sería verdad entonces la famosa visión de Constantino? Supongamos que hubiera sido verdad todo lo que él dijo. Entonces hoy en día estaríamos bajo el sistema bestial de la cruz, que a través de la historia ha asesinado a millones de personas con las brutales persecuciones y guerras en el imperio católico desarrollado en el transcurso de la historia, y como es sabido, esto creó odio, separación de naciones y pueblos. Definitivamente el símbolo de la cruz con sus representantes no son los indicados como para identificarse como la iglesia verdadera. Deténgase e investigue sobre las persecuciones religiosas ocasionadas por la Reforma, la Santa Inquisición, las cruzadas cristianas, las contrarreformas, las guerras civiles de España, Colombia, Yugoslavia y otros países, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Irlanda, Líbano, etcétera, etcétera. Sabemos entonces de esta manera que Constantino ideó algo más engañoso y sutil, utilizando el símbolo de la cruz y convirtiéndolo en un emblema sagrado. De esta forma complacía a los nuevos cristianos, como también a los paganos, como los mitraístas, que adoraban la cruz como la cruz de luz. Constantino y los líderes que estaban bajo sus órdenes lograron de esta forma la unificación de ambas creencias paganas cristianas, no solamente para mantenerlas como una unidad religiosa, sino también como unidad política y estratégica. De aquí se desprenden muchos mitos, leyendas y falsas historias acerca de la cruz de Jesús, como por ejemplo Helena, proclamada después como Santa Helena, la madre de Constantino, quien decía que cuando estuvo en Jerusalén en el año 346, que encontró 3 cruces, pero 2 de ellas eran falsas y una de ellas era la verdadera, y que la Santa Iglesia Católica consagró como la cruz sagrada de Cristo, a la cual se le atribuyen muchos milagros. ¿Acaso puede un trozo de madera sanar y ser milagroso? ¿No va esto en contra de los principios y enseñanzas bíblicas? ¿Puede considerarse una cruz como reliquia y amuleto sagrado para la sanidad y como poder que viene de Dios? ¿Acaso no ignoraban los romanos católicos que la cruz siempre fue un objeto y símbolo maldito y abominable para los judíos? ¿Acaso no sabían que los judíos quemaban las cruces después de las crucifixiones que le hacían a las personas que condenaban y no aceptaban que en esa misma cruz fuera crucificada otra persona? Y que la cruz se usaba una sola vez y después se quemaba. La ley judía decía que cualquier cosa en donde había estado un cadáver era inmundo y contaminante, y la única forma como se evitaba el contacto con lo contaminante e inmundo era quemando los objetos en donde estaban los cadáveres.
Además, la cruz tenía doble carácter de repudio, primero por considerar un objeto maldito, porque la ley judía no aprobaba ni validaba este método para matar a alguien, como en el caso del primer mártir del cristianismo, que fue Esteban, cuando fue apedreado hasta morir por considerarlo blasfemo y transgresor de la ley judía. Hechos 7, 54 al 60. Segundo, los judíos miraban la cruz con mucho odio y desprecio, porque sabían que los romanos lo habían traído como instrumento de dolor, castigo, tortura y muerte. Como se puede apreciar, la adoración de la cruz no es más que una farsa de la doctrina romana para engañar a cuanto incauto se le apareciera, con el propósito de embaucarlo en la nueva doctrina romana. Pensemos por un momento que verdaderamente esa haya sido la cruz donde fue crucificado y murió Jesús. ¿Existiría algún valor o poder en esa cruz o trozo de madera? ¿Acaso no dice la Biblia que no debemos de tener ninguna imagen de ningún objeto de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no debemos adorar ni postrarnos ante nada que no sea del Señor? Éxodo 24, hermanos. La adoración de la cruz trajo posteriormente muchas contradicciones debido a los intereses creados de ganancias adquiridas por las ventas de trocitos de madera. Oiga, hombre, párele, estúdienle por favor, hombre. Situaciones que aprovecharon ventajosamente los líderes de la iglesia a través de los mandatos de muchos papas, los cuales durante siglos continuaron vendiendo trocitos pequeños de madera, como la cruz original, con el pretexto de que eran pedazos de la cruz de Cristo. Aquí se puede apreciar que todo esto fue una simple farsa que solamente se convirtió en una recaudación de dinero para aumentar las arcas del Vaticano, para que de esta forma pudieran continuar con el poder, como lo han hecho hasta el día de hoy, ya que todo lo miden con dinero. La iglesia romana utilizó el amuleto de la cruz con el pretexto que servía para proteger a los cristianos de los malos espíritus y de las fuerzas del mal. Como punto curioso, la cruz se utilizaba para ahuyentar a las enfermedades y rechazar las fuerzas del mal que supuestamente venían del cielo, como relámpagos. Por eso es que usted puede apreciar en muchas iglesias católicas y algunas protestantes que en la punta de la torre o de la cúpula hay un pararrayo de metal, el cual atrae a los rayos debido a la altura. Esto provoca que los rayos o relámpagos caigan con más facilidad. También puede notar que la mayoría de las iglesias, hospitales y escuelas católicas, si las mira desde arriba, tienen la forma de cruz, así como también las paredes son adornadas con cruces por todos lados. La señal de la cruz se realiza en casi todos los países del mundo. La manera más común y frecuente es a través de lo que se conoce como persignación y o santiguación, que se realiza en 90 millones de veces al día durante el rito de la misa diaria, y unos 300 millones de veces al día cuando cualquier católico pasa al frente de una iglesia católica o cementerio o camposanto, o cuando va a realizar cualquier actividad, sea normal o cualquier tener algún propósito especial sobre alguna actividad. La persona acude a la persignación porque cree que con efectuar ese rito o movimiento las cosas le van a salir bien, o mucho mejor, va a tener alguna bendición. Caramba, qué gran error y mentira del diablo. Durante el rito del sacrificio llamado la misa, que se realiza todos los días, y el domingo conocido como el día del sol o Sunday, del día del astro rey o Diminae Dominus Solei, se repite estos ritos 600 millones de veces en todo el mundo. Además, hay que destacar que esta misma estadística es dada por la Iglesia Católica a través de sus informes anuales. Estos reportes indican que todos los días del año se realizan misas, y que son aproximadamente 6 millones de estas las que se hacen a diario en todo el planeta. Ahora bien, piense si esto es agradable a Dios. ¿Será entonces que la señal, símbolo llamado peregrinación,
por este signo o adorador por este signo es de origen bíblico? Cada vez que se bautiza forzada y obligadamente a un niño de manera involuntaria, y digo esto obligadamente ya que el niño bautizado no decide por sí mismo, sino forzadamente y sin libre albedrío, Marcos 16:16, se utiliza el símbolo de la cruz. Lo que se está haciendo con el niño bautizado es atarlo a pactos secretos del catolicismo y por consiguiente muchas veces a Satanás, obligándolo a la persona que permanezca inconsciente a una tradición de fe muy pobre y sin fundamento bíblico. Este rito también vuelve a suceder de una manera involuntaria durante el rito de la confirmación de la fe, donde la persona recibe de nuevo el sello de la cruz en forma de ceniza. Y el día miércoles de ceniza, las personas son selladas con el símbolo de la cruz en la frente. Esta cruz es de ceniza y que simboliza lo que queda después del fuego. O sea que la persona está aceptando las cenizas y fuego del infierno. Note usted que el día de miércoles de ceniza se celebra juntamente el día siguiente después de los carnavales o las fiestas al dios Momo y del dios Baco, que celebran 4 días antes de este día y que son llenos de orgías y acciones depravadas de adoración a estos depravados dioses. En estos días las personas le dedican sus mentes y sus cuerpos a Baal o la carne para Baal, que significa pues carnaval, la carne a los demonios, conocido como bacanales y también como mardigás o grosuras para Marduk. Luego, posteriormente, seguido de estas fechas de depravación, se justifica y se lavan todos los pecados que cometieron durante sus días, simplemente a través del día miércoles de ceniza, en donde estampan en la frente una cruz de ceniza y que en tiempos pasados usaban las mismas cenizas de los muertos, alegando que esto traería más liberación de los pecados y sanidad. Que el Señor reprenda al diablo. Tanta cochinada y mentira. Historia y veneración de la cruz. La cruz, como se sabe por los historiadores, tenía la forma original de una T, porque proviene de la letra T de Tamuz, que ya lo dijimos al principio. Y aquí se basa doctrina judía de no creer en la cruz ni de venerarla por considerarla maldita. La cruz, que hoy en día se considera cristiana, no es más que el símbolo místico Taú de la palabra Tamuz que usaban los caldeos y los egipcios y que han sido usadas desde las diferentes formas y amuletos sobre el pecho y el corazón, creyendo que es un símbolo sagrado. Note usted que se usa en todas las ropas y vestimentas oficiales de los sacerdotes, cardenales, líderes de la iglesia romana de hoy en día. Existen muchas evidencias acerca de la historia de la cruz, como pueden apreciarse en la mayoría de los jeroglíficos egipcios grabados en los templos y en las tumbas de los reyes y dioses antes de Cristo. Imagínense, eso ya se veneraba. Note usted que la cruz tiene forma de T y encima de ella un círculo que representa el sol. Esta cruz, que se conoce como la cruz Taú o cruz egipcia, este símbolo se propagó por todos los rincones del mundo y por todos los pueblos influenciados por el paganismo y misticismo babilónico, como los caldeos o los mitras, fenicios, aztecas, mayas, como la famosa cruz de Palenque, ubicada en el Templo de la Cruz, fundada en el siglo X a.C. por Botán, así como también las cruces de los templos de Anáhuac. Los antiguos náhuac o aztecas adoraban la cruz bajo el nombre de Tota, Padre de nosotros. Luego la cristianizaron con la llegada de los españoles a las tierras del Nuevo Mundo, quienes se maravillaron con estas civilizaciones tuvieran tantos símbolos cristianos, y de entre ellos vieron cómo los pobladores de esta civilización ya adoraban a la cruz. Para los indios americanos, Sioux, Cherokees, Comanches y Apaches, la cruz la veneraban como un símbolo de protección y la adoraban poniéndola en las viviendas y la decoraban con las armas de guerra y sacrificios. La dedicaban en forma de tótem y de arma. Los indios chiloes utilizaban la cruz en los
tótems o ídolos, dioses que tenían la particularidad de ser extremadamente grandes y largos. Estos eran hechos de piedra o de madera, los colocaban mirando hacia el este donde nace el sol. Ahí dejaban los cadáveres de los sacrificios a los dioses del mar para que les permitieran viajar en sus embarcaciones. Esas embarcaciones a su vez tenían en la punta el signo de la cruz hasta la isla del dios Sol o isla del este, o punto encuentro con el astro del este. En todas las regiones del planeta como la China y Japón, la cruz, vista como un objeto sagrado muy antiguo, más antiguo inclusive que propias tradiciones religiosas y que heredaron los precursores de doctrinas, por eso la respetan y veneran, pintándola en las paredes de pagodas y de templos budistas, en las lámparas que usan para iluminar sitios sagrados del templo. En la India, Nepal y en el Tíbet, la cruz se venera como símbolo sagrado y se usa para marcar los jarrones del agua sagrada de los ríos Ganges, hindú, considerados ríos sagrados porque fueron creados por los dioses, perpetuar la limpieza del cuerpo y de las almas que siempre andan reencarnando en otros seres evolutivos hasta llegar a la perfección. La cruz bien la usaban como emblema de los santos gurús y los santos sin cuerpo jaina. Los hindúes y su exagerada doctrina babilónica de miles de dioses consideraban la cruz sagrada por ser dedicada a su dios Agni. Muchas sectas budistas del Tíbet, de China, Mongolia, Vietnam, países del Asia Oriental, la pintan la cruz en la cabeza raspada a sus iniciantes o a sacerdotes de dichas sectas budistas. En la secta religiosa de los Sikhs en la India utilizan la cruz en famosas espadas y símbolos de guerra, y algunos faquires la utilizan en ritos de supresión del dolor, torturándose con sus puntas bien afiladas de las que provienen de las cruces. Para los africanos de Etiopía, Abisinia, los indígenas sumergen cruces en el río Jitech como rito de adoración a los dioses de la fertilidad. Los musulmanes creen que la cruz es demasiado sagrada para venerarla, pero la utilizan de esta manera más sutil con el saludo de llegada y despedida. Los bereberes o buinos, que son los habitantes de los desiertos, la utilizan en sus armas y formas con sus viviendas, nótese, para defenderse de las amenazas de otros invasores. Las mujeres musulmanas de las tribus Kabyle se tatúan los ojos de forma de una cruz porque así ahuyentan a los malos espíritus. Los griegos usaban la cruz como símbolo en bancas que se ponían en la cabeza y en ocasiones en las manos para el dios Tamuz, que procedía de Babilonia. La diosa Isis siempre era representada con la cruz en la frente. Ulises y los iniciados se imprimían la cruz en el pecho antes de emprender sus famosos odiseas. Los persas usaban la cruz en los escudos cuando luchaban en las guerras contra Alejandro Magno, año 335 a.C. Los reyes y sacerdotes de Asiria usaban la cruz colgados de sus collares reales como símbolo de autoridad. Los soldados asirios babilónicos se colgaban la cruz en sus cadenas. De aquí la palabra mística de los encadenados o servidores de la cruz. Los servidores de la cruz. Significado de la cruz. Un dato que se debe tener en cuenta es el hecho de que Jesús ha muerto en una cruz. Un dato que se debe tener en cuenta es el hecho de que Jesús haya muerto en una cruz no significa que deba convertirse en un símbolo cristiano, porque bien se sabe que la cruz se utilizaba como medio de tortura y de muerte. La verdadera palabra con que se identifica la cruz tiene su origen en latín
Stauro, que significa en su raíz etimológica, está, o sea, estar de pie. De aquí proviene la palabra hasta, y esto quiere significar que en ningún momento tiene un travesaño. En el griego la palabra stauro significa estaca vertical o palo enviado, y no estaca cruzada o dos palos o maderos. Supongamos que en ese tiempo los romanos no hayan usado la cruz como elemento de castigo y muerte, sino que al igual que los judíos usaban a los falsos profetas y criminales como con piedras de todos los tamaños hasta que el sentenciado muriera, y supongamos que Jesús hubiera muerto después de ser torturado y maltratado por los judíos o romanos. De esa forma serían entonces motivos para que las personas consideraran las piedras como símbolos o objetos santos. Por supuesto que no. Y por supuesto que tampoco al Señor le hubiera agradado esto. Es algo ilógico de lo que parece. Lo que debemos tener en cuenta es que nuestro Señor Jesucristo murió y que resucitó, y que vendrá pronto por su pueblo, por un pueblo que está limpio de tradiciones huecas, con formalismos creados por los hombres y de su gran enemigo que es Satanás. Existen muchos tipos de cruz que se propagaron por toda la faz de la tierra. Podemos apreciar que muchas naciones las adoptaron a su forma y estilo. Podemos ver, por ejemplo, la cruz de Malta, la cruz latina, la cruz tau o egipcia, la cruz del Calvario, la cruz céltica, la cruz griega, la cruz de San Andrés, la cruz svástica o cruz masónica, la cruz disfrazada del excomunismo ruso, que es el cruce de la hoz y el martillo. La cruz a través de la historia sigue vigente y usada como símbolo político, eclesiástico y como emblema nacional en muchos países. Existen algunas afirmaciones históricas acerca de la cruz. Existe muchos siglos antes de Jesucristo en la tierra. Por ejemplo, la conocida como la cruz latina, que fue usada por los etruscos. La usaban en las tumbas paganas, acompañadas por los ángeles alados, muchos siglos antes de que Jesús estuviera con su ministerio terrenal. La cruz griega se descubrió alrededor del año 718 a.C. Se halló adornando la tumba del rey Midas de Frigia y se encontró en muchas tumbas y monumentos egipcios. La cruz egipcia Tau, que fue utilizada de manera sobresaliente en Roma como símbolo de poder y de identificación de los centauros, de las centurias, romanas. Cuando descubrieron las ruinas de Nínive, encontraron la tumba de uno de los reyes con una cruz maltesa. En algunas tumbas de caciques o de jefes de indios, como los chinchas de los Andes colombianos, en las tumbas de los feroces caribes se encontraron cruces de oro, porque decían que estarían protegidos y guiados en la nueva vida y el largo viaje que iban a tener. El rechazo de la cruz por los judíos. Después de una breve reseña acerca del significado de la cruz, ¿puede ser entonces la cruz valiosa para el cristianismo, sabiendo que todos provienen de la Babilonia pagana satánica? ¿Acaso las cruces no eran usadas de diferentes formas y maneras? Entonces, si la cruz había sido de una forma, ¿por qué no se respeta entonces supuestamente esa sola forma, la cual fue originalmente diseñada para que de esta manera pudiera ser realmente santa y venerada? ¿No es esto otra contradicción? En pocas palabras podemos determinar que el que murió en la cruz en ese tiempo fue Cristo Jesús. Él merece la honra y la gloria, pero la cruz inventada por los romanos fue un instrumento de muerte, así de sencillo. Y yo lo aplico: si una persona, muere en un choque automovilístico, ¿a poco le vas a sacar una foto y te la vas a colgar como esto? ¿Cómo quedó tu familiar aquí en un choque? ¿Cómo me voy a andar presumiendo la muerte que fue horrenda? Pero aquí debemos de mencionar que Cristo Jesús murió, pasó por la cruz, que en ese tiempo era el instrumento de muerte, como lo puede ser ahorita la inyección letal o la silla eléctrica. Entonces, el que debemos darle honra y gloria, alabanza y adoración, se llama Cristo Jesús, no la cruz, así nada más como instrumento. No,
Debemos de buscar las verdades para que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, compartan por favor y que Dios nos ayude, porque el diablo no va a querer que esto se sepa. Que Dios los bendiga, pues nos vemos en la próxima.